Gloria sea a Cristo. La primera es Isaías 14, de 12 al 15. Y luego tenemos Ezequiel 28, del 12 al 19. Esos van a ser los versículos claves de esta enseñanza, que es muy necesaria, porque nosotros muchas veces guerreamos, pero no sabemos, muchos, contra qué guerreamos. Y vamos a educarnos un poquito en lo que hemos aprendido. Gloria sea al Rey. ¿Lo tienen? Vamos a leer, les dije Isaías, ¿verdad? Tengo Ezequiel. Vamos a leer Isaías 14. Deme un segundito, aquí ya lo tenía listo, pero estaba estudiando y me distorsioné la página. 12 al 15 dice así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Acuérdense que el miércoles pasado estuvimos aprendiendo lo que era el abismo. Ahora vámonos a Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 19. Dice así la palabra del Señor: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de hermosura y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Puede tomar su asiento. Está hablando ahí de nada más y nada menos, gracias papá, que de Satanás, el gran querubín del cielo. Y fíjense que muchos cristianos y no cristianos es engañado y quieren hacernos creer que Satanás no existe, que el diablo no existe, ¿verdad que sí? Hay muchos que dicen: hasta bien, el infierno existe, el infierno está aquí. Pero no, esa es una gran mentira. Después de mirar tanta maldad en el mundo, en iglesia, hermanos en Cristo,
No se puede negar la existencia de un ser malvado, de un ser que origina toda la maldad, porque Dios no es originario del mal. Créanme, vimos que los ángeles fueron seres creados de un principio perfecto, ¿verdad que sí? E intachables. Así fue creado Satanás, el gran querubín hermoso y perfecto, dice la Biblia, como usted lo leyó conmigo. Porque dice la Biblia que todo lo que Dios hizo era bueno, ¿sí o no? De regreso a Génesis, en capítulo 1. Todo lo que Dios creaba decía, y todo lo que Dios creó, lo vio bueno, o fue bueno. Y se complacía Dios en lo que hacía. Pero como el ser humano, ellos también fueron dotados de libre albedrío, los ángeles. O sea, con el poder de elegir. Ellos fueron dotados con el poder de elegir si se quedaban en el cielo o no se quedaban en el cielo. Como le hemos dicho, les hemos predicado, Dios no tiene robots. Dios no tiene máquinas que dicen muévete para allá y muévete para acá. No. Dios nos da directrices, pero nosotros tenemos la elección o la decisión de elegir si hacemos o no hacemos. Ahí Dios no se puede meter. Ahora, alguien vaya buscando 2 de Pedro 2:4 y 1 de Pedro 1:12. Alguien más, por favor, para no durar mucho tiempo buscando los versículos bíblicos. 2 de Pedro 2:4 y 1 de Pedro 1:12. Muchos de ellos, de los ángeles, para ser específico, la tercera parte, como les ha estado enseñando hasta aquí, decidió pecar y rebelarse en contra del Dios Todopoderoso, en contra del Dios que todo lo puede. Y como consecuencia, dice la Biblia, fueron arrojados del cielo, porque en el cielo nada corrupto puede haber. Para esto vamos a ver qué dice 2 de Pedro 2:4, si alguien ya me lo tiene. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si a los ángeles que estaban en el cielo Dios no perdonó, si a ellos no perdonó, esto nos enseña que Dios no tiene consentido. Para que diga, yo soy la consentida de Dios, yo soy el consentido de Dios, todo lo que le pido me da. ¿Para qué se dé ese caballo? Porque Dios no tiene consentidos. Si a los ángeles que estaban en el cielo Dios mismo no los perdonó, Dios mismo no les consintió el pecado, Dios mismo no les consintió la maldad, Dios no tiene consentidos ni tampoco contactos privados. Como dice alguien, yo tengo contactos. Dios no tiene contactos. Dios no tiene contactos. Dios es justo, lo dijimos el miércoles pasado y lo hemos estado enseñando los miércoles pasados también. La rebeldía o el pecado trae consecuencias drásticas y devastadoras, que si no nos apartamos de él, el pecado, la maldad, las vamos a sufrir. Y Dios, por más que nos ame como Padre, no nos las va a quitar. La morada actual de los seres espirituales es parcialmente el infierno. Estamos hablando de los ángeles caídos, que son demonios, y otros están en el mundo ambiental, que es el aire. ¿Okay? Parte está en el infierno, castigando a los que ya llegaron al infierno, dándole palo a los que ya están en el infierno, pero otra parte están en los aires, dándonos palo a los que estamos vivos. Dándonos, no quiero decir quebrándonos más bien, quebrándonos a los que todavía estamos en tierra. Puchándonos, picándonos para que no perseveremos. Ahora, los demonios o ángeles caídos o ángeles de Dios nunca podrán recibir la promesa de la redención. Ellos nunca podrán ser redimidos. En un tiempo, yo me acuerdo en mi juventud, habían hermanas que decían, oremos por el diablo. No ores por el diablo no tiene redención. Satanás no puede ser salvo. Los ángeles caídos tampoco. Ore mejor por sus hermanos para que Dios sí los redimida, porque ellos sí pueden ser redimidos. El diablo no, ni los demonios tampoco. Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 1:12, mientras alguien me busca Mateo 25:41. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:12? A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que los ángeles no pueden ser redimidos.
Ellos hay cosas que ellos no pueden experimentar como nosotros, porque ellos no pecan como nosotros pecamos. Como les dije el miércoles pasado, ellos no mueren, ellos viven eternamente. Su castigo eterno será el infierno y el lago de fuego para aquellos que se rebelaron. Mateo 25:41, alguien lo encontró. Vamos preparando la antesala para entrar a lo macizo. ¿Qué dice, hermano? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, a fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está. El infierno es preparado para el diablo y sus ángeles. Si usted dice, ay, ¿por qué Dios ama tanto al hombre? Lo manda al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. El infierno fue preparado para el ángel, para el diablo y sus ángeles. Pero como vamos muy como Vicente, donde va la gente, ahí vamos atrás del diablo, ahí vamos atrás de los ángeles rebeldes, allá vamos a llegar. Aquellos, perdón, que quieran llegar allá. La resistencia de un espíritu malo, alias demonio, es un cuerpo humano. La residencia, acuérdense. Un ángel de Dios no necesita un cuerpo. Un ángel caído sí lo necesita. Este puede provocar locura, ataques epilépticos, enfermedades mentales y afectar hasta el sistema nervioso de un individuo. ¿Alguien se acuerda por qué? Sí, todo lo moral. Problemas psicológicos, epilépticos, enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque un espíritu puede afectar todo eso en el cuerpo humano. Porque le roba la voluntad, acuérdese. Porque ya no es el ser humano, ya es el espíritu obrando en aquella persona poseída o dominada. Por eso afecta, lo provoca locura, ataques epilépticos, enfermedades mentales, le afecta el sistema nervioso. Porque ya no es la persona actuando, sino es el espíritu actuando dentro de la persona, enfermando el cuerpo de la persona que está poseyendo. La persona ya no es dueña de sí misma, pierde su voluntad. Ahora sí, Satanás, diablo, Lucifer. Acuérdense que le enseñé el miércoles pasado que el nombre de Satanás, de Satanás y el diablo es realmente ¿cuál? Lucifer. Satanás y el diablo son solo prefijos, sinónimos, ¿ok? De lo que es su verdadero nombre. La palabra lo identifica como Lucifer. Lucifer, lucero de la mañana, dice, te envaneciste. Dios le da nombre, Lucifer. El objetivo primario, recuerde, de Satanás es hacer todo lo posible, iglesia, para que el plan de Dios en nuestra vida no se cumpla. Ese es su primario objetivo. Si Satanás tiene un objetivo, número uno es ese: hacer que usted y yo no cumplamos el plan de Dios. O el plan que Dios hizo para usted y para mí no se lleve a cabo. Ni para nuestra vida, ni para nuestra casa, ni para nuestra congregación, ni para nuestra ciudad, mucho menos para nuestra nación. Porque acuérdense que le dije que hay ángeles y demonios encargados aún de naciones. El objetivo primario de Satanás, Lucifer, diablo, es que el plan de Dios no se cumpla ni en nuestra vida, ni en nuestra casa, ni en nuestra ciudad, ni en nuestra congregación, mucho menos en nuestra nación. Ahora alguien vaya buscando en Jeremías 29:11 para que vea cuál es el plan de Dios. ¿Por qué el diablo es tan agresivo? O arrecia tanto a que este plan no se cumpla. ¿Cuál es entonces el plan? Que el diablo arremete fuertemente para que no se cumpla. Y Jeremías 29:11 nos dice, aquellos que se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo para los que no. Vamos a ver cuáles son los planes de Dios para nosotros que el diablo quiere estorbar, que el diablo no quiere que se cumpla. Él quiere que seamos castigados como lo fue él por hacer lo incorrecto. Él sabe que le queda poco tiempo, que se acerca a su fin, pero él también sabe que no quiere irse solo. Y lo único que puede hacer es agregar adeptos a su equipo. ¿Alguien tiene Jeremías? ¿Qué dice, amado? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Fíjese, los pensamientos, ¿verdad? Dice la versión Reina Valera. Fíjese lo que dice esta versión. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Jehová. Planes de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Los pensamientos de Dios para nosotros son los planes de Dios para nosotros. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros de acuerdo a Jeremías? ¿Cuáles son los planes de Dios para nosotros? Planes de bien. Planes de bien y no de mal. Entonces, como el diablo es creador del mal, su objetivo primario es que el bien de Dios en nosotros no se cumpla. Porque él tiene planes maléficos, malignos, malos. Porque él, su proceder es mal. Su objetivo primario de él es que el plan bien o bueno de Dios en nosotros no se cumpla. Porque en él no hay nada bueno. Solo bueno de Dios en nosotros, él viene y... alguien. Lo voy a exponer. Llegamos al servicio y llega un hermano y se me acerca, como usted dijo que íbamos a hablar de Satanás, y saca una capucha y me saca la espada. Dice, yo te vine preparada. Así que cuando me la puede prestar. Sí. Venga, voy, vamos a exponer el objeto. Dele gracias a Dios que no la paso enfrente. Y me enseña la hermana la espada. Para el drama que vamos ya a estar listos, ¿no? Y me enseña la espada la hermana. Dice, yo ya vengo lista. Yo ya vine con mi arma, con mi machete. Es espada, ¿no? Pero el buen mexicano dominicano dice machete. Porque los planes de Dios para nosotros son de bien. El propósito, objetivo primario del diablo es bajar, cortar, quitar, hacer que lo bueno de Dios desaparezca en nosotros. ¿Y cómo le hacemos nosotros a él? De la misma manera, ¿verdad? ¡Fuera, Satanás! ¡Afuera, sí o no! Arrancando lo malo. ¿Ven cómo, hermano? Nosotros tenemos, déjenla pongo aquí un momento. ¿Cómo nosotros tenemos que estar listos y descubrir las maquinaciones? Pedro dijo, no ignoréis las maquinaciones del diablo. No las ignoremos, por eso muchas veces nos gana, porque no conocemos de qué manera el diablo va a obrar. Él quiere que seamos castigados como él por hacer lo incorrecto. Los planes de Dios son de bien, ¿verdad? Pero la carne nos insta a hacer ¿qué? El mal. Por nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora dijimos que la palabra, el nombre Lucifer significa ¿qué? No. Luz. Portador de luz. Portador de luz es lo que quiere decir Lucifer. O el que trae luz. ¿Ve el contraste? Lucifer significa lucero de la mañana. El que porta luz. Portador de luz. ¿Y en qué se convirtió? En tinieblas. Portador de oscuridad. Dios lo tenía arriba como portador de luz, como lucero de la mañana, y descendió a tierra viniendo a ser portador de oscuridad, portador de tinieblas, malo. Era bueno, acuérdese, era perfecto, como usted lo leyó conmigo. En la astronomía antigua, este nombre equivale a la representación de un lucero del alba. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el amanecer? Cuando va amaneciendo apenas, levante su mano. ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Verdad que se ve lindo? Y toma uno video y toma una foto porque dice, wow. Así era Lucifer. En la astronomía antigua, así distinguen su nombre. Como el resplandor amaneciente. O sea, como la estrella de la mañana cuando brilla antes del amanecer. Así era Lucifer. En hebreo, la palabra Lucifer es Elel. H-E-L-E-L. H-E-L-E-L.
L, como heaven, pero en vez de L, en hebreo. Y esta palabra quiere decir resplandeciente, lucero o estrella de la mañana. Cuando se tradujo la Biblia al latín, que fue la primera versión llamada Vulgata, esa fue la primera Biblia que se tradujo al latín, del hebreo, del arameo y del griego. Se usa el término Lucifer a lo que aludía a la caída de Satanás, o sea, adversario, el oponente o el acusador. ¿Okay? En hebreo, esa es la definición que en la primera traducción que se le da. La tradición cristiana se consolidó el nombre de Lucifer como el ángel más hermoso y el más poderoso antes de rebelarse contra Dios. Alguien me busque, repítame por favor lo que leímos, Isaías 14:12. Antes de ser expulsado del cielo, Lucifer era uno de los ángeles, o se puede decir el ángel más hermoso y poderoso que había en el cielo. Con el tiempo, dice la literatura o la traducción, que se consolidó el concepto de Satanás o el diablo, los cuales vienen siendo sinónimos del nombre de Lucifer, que es como lo conocemos ahora. No como decir, cuando decimos, ¿verdad? ¡Ay, Lucifer! ¿Verdad que no decimos así? No, ¡ay, diablo! ¿Sí o no? ¡Ay, Satanás! Porque se familiarizaron estos nombres con nosotros por la traducción que se le dio a la escritura. ¿Alguien tiene Isaías 14:12? ¿Qué dice, amada? Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, soldado fuiste por tierra que debilitabas a las naciones. Lucero de la mañana, ¿verdad que dice? ¿Tu hijo de qué dice? Fíjese, hijo de la mañana. O sea, su esencia era resplandeciente, resplandecer. Hijo de la mañana. Un sinónimo es una palabra diferente, pero que se tiene el mismo significado o un significado muy parecido. ¿Ok? So, diablo y Satanás es muy parecido al concepto del que estamos hablando. Job 1, vemos a Satanás como acusador. Y cuando estaba estudiando, me dieron un término legal. Y yo dije, chanfle, si es cierto. Cuando vemos en Job 1, el encuentro ¿cómo le puedo decir? La conversación que hubo entre Dios y Satanás cuando le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rodear la tierra y andar por ella. Le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Perfecto. Y empieza a darle algunas dotaciones de Job. Pero dice la palabra que ahí lo vemos como un acusador, como un fiscal. Cuando vamos a corte, hay dos equipos, ¿verdad? Uno es el equipo acusador y otro es el equipo defensor. El acusador es el fiscal. ¿Me entienden? El que va a remeter en contra de usted, no el que lo va a defender, el que va a remeter en contra de usted. O sea, alguien que se opone a otro, eso es un fiscal. Como un funcionario de la corte divina, así comparan a Satanás cuando se presentó en Job 1. Un funcionario que cuestiona las acciones de las personas ante Dios. So, cada que el diablo, Satanás, Lucifer se presenta ante Dios, es en forma de fiscal, acusando nuestras acciones. Porque ya no le podemos llamar Lucifer, porque él ya no es resplandeciente ni estrella de la mañana. Ahora lo conocemos como sus sinónimos: diablo, Satanás, que es acusador, engañador. Con el avance de los años, hemos aprendido que Satanás o el diablo es el príncipe del mal, el enemigo supremo del Dios Todopoderoso.
Si leemos la Biblia, nosotros vemos que los filisteos eran el enemigo arrésimo del pueblo de Israel, ¿sí o no? No se podían librar de los filisteos los israelitas. Así es Satanás. Es el enemigo arrésimo de Dios y del pueblo de Dios. Pero vamos a ver un poquito más adelante. No crea que por eso ya se da el gran lujo de ser quien es. Él sabe que nunca podrá con Dios. ¿Okay? Satanás sabe que nunca podrá con Dios, pero también sabe que como engañó a la tercera parte de los ángeles que estaban en la presencia de Dios, hay una grande capacidad de engañar a más de la tercera parte de la humanidad. ¿Entienden ese concepto? Él sabe que nunca le va a ganar a Dios, pero sabe también que como engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo, es capaz de engañar más de la tercera parte de la humanidad. O sea, la corona de la creación de Dios, que somos usted y yo, el ser humano. Por eso tenemos que cuidarnos, velar y orar. Y a quien vaya buscándome, Primera de Pedro 5:8. Porque para todo Dios nos advierte, para todo Dios nos prepara, para todo Dios nos capacita. Recuerde, Él sabe que nunca podrá ganarle a Dios, pero también sabe que así como engañó la tercera parte de los ángeles que habitaban en la presencia de Dios, es capaz de engañar más de la tercera parte de los humanos que somos la corona de la creación de Dios. ¿Alguien tiene Primera de Pedro 5:8? Por eso Él nos escribe esto. Perdón, dígame, amado. Gracias. Entonces Pedro nos advierte que seamos sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Descríbame una persona sobria. No una ebria, una sobria. ¿Cómo me la describe? Consciente, cabal, sensato, atento, que está en sus 5 sentidos, consciente, alerta, preparado. Dice Pedro, sed sobrios, o sea, estén conscientes, atentos, alertas, despiertos. Y no solamente eso, sino dice, velen. ¿Qué es velar? Estar despierto. ¿Qué más es velar? Estar alerta. ¿Qué más es velar? En guardia. ¿Qué más es velar? ¿Con eso nos quedamos? Bueno, es suficiente, ¿no? Por eso Pedro nos dice, estén sobrios, o sea, atentos, despiertos, alertas y vigilando, velando, en guardia. ¿Por qué? Porque hay un adversario que nos anda rodeando. Hay un adversario que nos anda dando vueltas. Hay un adversario que anda sin cansancio alrededor de nosotros. ¿Entienden hasta ahí? Y si no estamos sobrios y velando, ¿qué va a pasar? El león rugiente nos devora. Nos devora. Repito, él sabe que nunca podrá sobre Dios, pero sí sabe que a la creación de Dios puede engañar, porque si ya lo hizo una vez, le puede funcionar la segunda vez. ¿Ok? Hasta ahí vamos conscientes. Él dice, cuando nos anda rondeando, y yo puse aquí en mis notas, es como cuando él dijera, alguien va a caer. Alguien va a caer. Alguien va a caer. ¿Quién será? ¿Quién será? Tengo que estar. Miren, y esto me está bajando a pelo ahorita.
será esta noche. ¿Será ella? ¿Será ella? ¿Será él? ¿Será él? Este ya está dormido. Este está desocupado, distraído acá. ¿Será él? ¿Ve el trabajo del león rugiente? Dice la palabra, anda alrededor como león rugiente buscando quién será su próxima víctima. ¿Seremos nosotros? Si no estamos sobrios y si no velamos, sí. Porque lo que nos mantiene con el ojo pelado espiritual es velar y estar sobrio, conscientes, con entendimiento preciso. No sabe quién será el que va a caer, pero sabe que alguien va a caer. Y con esto se la voy a tirar. Fíjese cuántos soldados ya no vienen. No digo nomás hoy. Fíjese cuántos soldados no ha velado ni ha estado sobrio. Y el león rugiente lo ha conquistado con su rugido. Martín Lutero dijo en una ocasión con relación al diablo, o sea, la personificación del mal. Dijo, él es imitador de Dios. Fue todo lo que dijo. El diablo es imitador de Dios. Y en el Apocalipsis, o sea, el libro de los tiempos finales, será conocido como el anticristo. El que se opondrá a todo lo que tenga que ver con Cristo. Eso quiere decir anticristo. En contra de Cristo. Anti es en contra. Cristo es Cristo. En todo lo que va en contra de Dios, Él se pondrá. Alguien, repito, ya me voy a regresar a mis notas. Todo lo que tiene que ver con Cristo, el anticristo va a imitar. ¿Ok? Porque Él es un imitador. Acuérdese, Él no tiene nada original. Él todo lo copia de Dios. Como el diablo es un imitador, en los tiempos finales imitará la Santa Trinidad. ¿Cuántos Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En los tiempos finales, el anticristo, o no el anticristo, Satanás, imitará la Santa Trinidad, conocida como la Trinidad diabólica. ¿Sabe quién es la Trinidad diabólica? Levánteme su mano. Si no, se lo voy a enseñar esta noche. ¿Quién es la Trinidad diabólica, pastora? Sí. La solita en esto. El falso profeta, la bestia y el anticristo. Bueno. Sí, repetiste los términos. La Santa diabólica, la Santa diabólica. Perdóname, Señor. Perdóname. Corrijo. La Trinidad diabólica es compuesta por el dragón, la primera bestia y la segunda bestia. La Trinidad diabólica es compuesta por el dragón, la primera bestia y la segunda bestia. La hermana Victoria nos va a estar poniendo ahí fotos, imágenes. No sé si ya se la puso de la bestia, pero va a regresar ahí a ese punto. El dragón viene siendo la imitación del Padre. Copia a Dios Padre, quien es Satanás, el dragón, que le da poder a las dos bestias. Estoy hablando términos escatológicos. Términos que usted los ve en Apocalipsis y usted los ve en Daniel, como les hacía relación el miércoles pasado. El dragón representa o imita a Dios Padre, que viene siendo Satanás, quien le da poder a las dos bestias. Representa caos, destrucción y maldad, que es lo que experimentará el pueblo después de que la iglesia se vaya de aquí.
Cuando la iglesia sea raptada, habrá en el mundo un caos, habrá en el mundo destrucción, y Satanás se apoderará de hacer el mal en lo que se quede y en los que se queden. En el lenguaje espiritual, el dragón representa la fuerza interior, o sea, lo sobrenatural, una fuerza no natural. ¿Se acuerdan que el endemoniado gadareno tenía una fuerza extraordinaria, sobrenatural, porque estaba poseído por una legión de demonios? Dice la Biblia que lo encadenaban y cuando iban a ver ya no tenía cadenas, porque él mismo se soltaba. Bueno, los demonios lo soltaban. O sea, representa una fuerza interior sobrenatural. También representa la sabiduría oculta, que viene describiendo la sabiduría del mundo. Hay una sabiduría de Dios y hay una sabiduría del mundo. ¿Ok? El dragón representa el dominio sobre las pasiones, como les decía, de los espíritus inmundos. Cuando usted tiene pasiones anormales, o sea, más allá de lo normal, usted está siendo dominada por un espíritu inmundo, por un demonio. Eso representa el dragón, representa el dominio sobre las pasiones. La segunda imitación de la Trinidad Santa, que es la Trinidad diabólica, es representada por la primera bestia. La primera bestia viene representando, como nos hacía alusión la pastora, el anticristo. Este será la copia del Hijo. El dragón imitará al Padre. La primera bestia imitará al Hijo. Dice la palabra que esta primera bestia sale del mar y recibe autoridad terrenal. La primera bestia representa los sistemas políticos y los gobiernos humanos opresores. La primera bestia representa los sistemas políticos y los gobiernos humanos opresores, tales como Hitler, tales como los gobernantes de Cuba, de Venezuela, donde en vez de ayudar a la gente los oprimían. Eso viene dando una antesala al poder anticristo, que la Biblia nos dice que sale del mal, simboliza la sociedad humana turbulenta e inestable, porque usted sabe que las aguas son turbulentas, nunca se están quietas. Si no, pregúntele a mi hermana Sandra. Mi hermana Sandra hace como 3 semanas llevó a mi sobrina a la universidad y se fue con su esposo a la playa y no se dio cuenta, y creo que la playa esa es bien brutal. Y le dice a su esposo, graba bebé. Y sale ella metiéndose aquí en la mera orillita, hermana, no le llegaban ni a las rodillas el agua todavía, pero se vino una ola que la largó hasta los... Y ahí está el video. Así que yo le digo, pregúntele a la hermana Sandra, a mi hermana, que muy prontamente va a estar alabando al Señor con nosotros. Pero el decir la Biblia que sale del mar, está hablando de la humanidad inestable y turbulenta que va a estar en esos tiempos. Va a haber una emoción inestable en las personas, porque no sabrán qué creer, no sabrán qué hacer por los acontecimientos que habrá a su alrededor. No sabrán si postrarse o no sabrán si ponerse de pie, aquellos que saben Biblia y lo que estoy hablando. Esta bestia contiene 7 cabezas, y no me voy a meter en describirle porque no duraríamos 1 hora, sino casi una vigilia. Solo más le estoy dando información básica, ya más adelante nos vamos a meter en profundidad. Esta bestia contiene 7 cabezas y 10 cuernos. Nos está hablando de reinos, nos está hablando de gobernantes. La tercera imitación que dará la Trinidad diabólica
es la segunda bestia. Esta bestia es el falso profeta, como hacía alusión la pastora. Es el falso profeta quien imita al Espíritu Santo. ¿A quién imita el dragón? ¿A quién imita la primera bestia? ¿A quién imita la segunda bestia? ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la primera bestia? ¿Quién? El anticristo. ¿Quién es la segunda bestia? El falso profeta. El falso profeta, que es la segunda bestia o la tercera personificación de la falsa Trinidad o la Trinidad diabólica, imita al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que este sale de la tierra. Y porque sale de la tierra, impulsará la falsa adoración al anticristo. Cuando nosotros adoramos en la iglesia, nosotros adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sabemos que los tres son uno. A veces decimos, Padre, te adoro. A veces Hijo, recibe la gloria. Y a veces Espíritu Santo, te rindo mi corazón, ¿sí o no? Pero en realidad estamos dirigiéndonos a uno. A un Dios, solo Dios verdadero. El que sale de la tierra nos quiere decir que impulsará la adoración al anticristo. El anticristo será adorado porque él añorará la adoración, anhelará la adoración. Por eso decimos, tengamos cuidado, porque cuando nosotros no sabemos adorar a Dios y rendimos la adoración a nosotros estamos siendo anticristos. Nosotros estamos abriendo puerta al falso profeta. Porque la adoración no es para nadie ni para nada, sino para Él. Solamente para Él. Que surja de la tierra, repito, simboliza la humanidad. Este actuará como un líder religioso. Engañará a la gente para que le rinda culto. Por eso él recreará una estatua. Todo Daniel, le digo, es una réplica de lo que va a acontecer. ¿Qué levantó Nabucodonosor? Una estatua. ¿Para qué? Para que lo adoraran. La gente le rendirá pleitesía. Este será tan convincente, el falso profeta, tendrá una labia. ¿Se ha oído que se ha oído término? Ese hombre es labioso, ¿sí o no? Esa mujer es labiosa con sus palabras. Mala vendedora, ¿no? Pero tienes una labia para vender. Que usted, por más que no tenga dinero, se compromete con algo. Porque aquella persona lo convence tan fácilmente de obtener aquel obsequio o aquel artículo. Será tan convincente que llegará hasta hacer milagros. El falso profeta llegará a hacer milagros para que la gente le crea que he is the real deal, que él es realmente alguien que se le debe hacer caso. Esta bestia tiene 2 cuernos. ¿Por qué tiene los 2 cuernos? Porque se hace pasar como el cordero, como un cordero, pero dice la Biblia que hablará como un dragón. Se presentará como el Hijo de Dios, pero hablará como Satanás. Por eso a veces decimos, he's showing his true colors. Al final enseña sus verdaderos colores. ¿Quién es? Por eso, jovencita que estás aquí, digo jovencita porque no hay jóvenes, varones. Jovencita que estás aquí, no te dejes engañar por la labia de un hombre. Y mientras están en el noviazgo, aprovecha a conocer a ese hombre. Porque de novio prometen sol y luna, ¿sí o no? Algunas hermanas despechadas a la mujer que no les han bajado de las estrellas. Oye, carajo, nos sacan afuera y nos las enseñan. Porque si uno nos promete del sol y las estrellas y todo. Pero nosotros
hermanos de bien inteligentes que le creemos, ¿cuándo nos van a traer una estrella? ¿Cuándo nos van a traer una luna? Pero el amor, ¿verdad? Nos hace ver y escuchar cosas. Ok, resumiendo. ¿Quién es la falsa Trinidad? El dragón, la primera bestia y la segunda bestia. ¿Quién representa el dragón? Sí, pero ¿quién es? En persona. Satanás. ¿Quién representa la primera bestia? ¿Quién representa la segunda bestia? El falso profeta. ¿Okay? So, la falsa trinidad o la trinidad diabólica es Satanás, el anticristo y el falso profeta. ¿Okay? Estos tres representan la alianza del mal para engañar al mundo. Es la trinidad falsa e imitante. La característica número 1 de Satanás que nos dice la Biblia es que es el padre de mentiras. Siempre Satanás querrá venir a mentirnos lo que Dios nos habló de verdad. Lo hizo con Eva. Le tergiversó la verdad que Dios le estaba hablando. Alguien vaya buscando Juan 14:23 y otro primera de Timoteo 3:6. Todo aquel que se proclama y vive como hijo verdadero de Dios es controlado y gobernado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Repito, todo aquel que se proclama y vive como hijo verdadero de Dios es controlado y gobernado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Porque si nosotros no proclamamos y vivimos como hijos de Dios y somos controlados y gobernados por Dios, alguien nos va a controlar. Por lo tanto, tenemos una personalidad divina que mora dentro de nosotros. Nosotros no somos del todo carnales. Nosotros, dice Pablo en Romanos 8, tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que ser espirituales. ¿Alguien tiene Juan 14:23? ¿Qué dice, amado? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese, por eso le digo, el que es verdadero hijo de Dios es controlado y gobernado por Dios. Si les acabo de enseñar hace algunos miércoles atrás que el espíritu inmundo controla la vida de una persona, porque habita dentro de la persona. Así que cuando Dios viene y habita dentro de la persona, ¿quién gobierna y controla esa vida? Dios. Dios. Nuestra naturaleza es espiritual como hijos de Dios. Recuerden que el Señor Jesús vino al mundo para librarnos del poder de los espíritus malos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús vino a librarnos del poder de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque muchas veces nosotros le damos conciencia al poder del maligno, porque ignoramos el valor que tenemos en Cristo. Creemos toda mentira que nos dice, ¿sí o no? Sí, si somos sinceros. El Señor nos dice que por su llaga somos sanados. Y nomás nos duele algo. Ay, es que mi enfermedad, ¿sí o no? Sí. Todo cristiano debemos aprender a ser conscientes del poder de Dios en nosotros. A veces inconscientemente no lo ponemos debajo del dominio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. La palabra de Dios en Corintios dice que nosotros somos templo de ¿quién? De Dios. ¿Y que quién mora dentro de nosotros? Nosotros somos morada de Dios y que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ¿sí o no? Amén. Entonces tenemos en nosotros poder para poner al diablo bajo nuestros pies, ¿sí o no? Amén. Bajo nuestro dominio, ¿sí o no? Amén. Amén. Diga conmigo, tengo victoria en Cristo sobre todo poder maléfico. En Cristo yo soy más que vencedora. En Cristo yo tengo poder y autoridad.
sobre toda obra del mal. En Cristo yo soy más que vencedora, porque Él vive dentro de mí. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso, aleluya. Aquel que nos da victoria sobre todo el poder del diablo, sobre todo el poder de Satanás. Otra definición de Lucifer es el porta antorcha. Otra definición de Lucifer es porta antorcha, conocido como el más glorioso de los ángeles. Él era querubín en el rango angelical, como les hablé el miércoles antepasado y el miércoles pasado. Se llenó tanto de orgullo que quiso ser como el Altísimo. ¿Alguien tiene primera de Timoteo 3:6? Aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta obra de la carne, porque según solamente un neófito puede ser engañado por esta obra de la carne. Pero aquellos que hemos tenido años en el Evangelio vemos que no solo los neófitos, o sea los principiantes, son afectados con esta obra de la carne, sino que ataca aún a aquellos que podemos ya tener años en el Evangelio. ¿Qué dice? Léamelo un poquito más recio. Un neófito, no un neófito. No sea que ¿qué? Envaneciéndose. ¿Caiga sobre qué? En la condenación del diablo. Envaneciéndose. ¿Qué es envanecerse? ¿O un sinónimo de envanecimiento? Altivez. Vanagloria. ¿Ve por qué le digo que es una obra de la carne? Dice Pablo, le está diciendo a Timoteo, no pongas en el liderazgo a un principiante, porque como es principiante, ya lo pones arriba, va a altivarse, va a deleitarse en la altivez, va a decir, ay, ¿por qué no pusieron al hermano que ya es un diácono? ¿Por qué no pusieron al hermano que ya es un copastor? Me pusieron a mí. El espíritu de altivez viene y lo visita creyendo que lo pusieron porque él merece estar ahí, ignorando que tal vez lo pusieron ahí para que vaya aprendiendo, para que vaya creciendo, para que vaya manejándose en lo que Dios lo está llamando. Pero somos tan ingratos, hermanos, que luego nos expandemos, ¿sí o no? Luego nos sale el pavo real, ¿verdad? Luego nos elevamos. Somos altivos por ignorantes, porque el que es sabio sabe que la altivez no lo lleva a nada bueno. Cuando nos quiera visitar la altivez, la vanagloria, entendamos que eso es ignorancia. We've been ignorant. We've been deceived. Estamos siendo ignorantes, estamos siendo engañados. Porque un sabio sabe que la altivez no es buena. Por lo tanto, se escapa, se hace a un lado, deja que la altivez se vaya. Porque es sabio y entiende que no le va a traer nada bueno. La Biblia usa la referencia de Babilonia y Tiro en Ezequiel de 28 al 31. Capítulo 28 al capítulo 31 usted va a ver las profecías de Babilonia, de Egipto, de Tiro. Y le digo porque yo acabo de terminar el libro de Ezequiel. Y ahí describe cómo Satanás o Lucifer falló porque alimentó esta obra de la carne llamada altivez, vanagloria. Se enalteció, se llenó de orgullo, quiso ser como el Altísimo, por lo que había logrado en un tiempo.
Porque la Biblia lo describe bien bonito, ¿sí o no? Le dice Lucifer, lucero de la mañana, el sello de la perfección. Así lo describe el Señor. El sello de la perfección. Cuando el orgullo ataca nuestra vida, hermanos y hermanas, tenemos que arrepentirnos. Porque está pronta nuestra caída. Está pronta, ¿verdad, hermano Pablo? Sí. Está pronta nuestra caída. Y duele, hermano, duele ser avergonzados por creernos quien no somos. Blasfemaron y anhelaron adoración como si fueran seres divinos. Y la adoración y la exaltación solamente la merece Dios. Como les dije el miércoles pasado, nosotros solamente somos pequeños vasos en manos de un Dios sumamente grande. Nosotros somos pequeños vasos en manos de un Dios sumamente grande. Si Dios, como leímos al principio, no castigó en Primera de Pedro a un ángel tan elevado como fue Satanás, como fue el diablo, como fue Lucifer, ¿no cree que hará eso Dios con cualquier monarca? ¿Con cualquier líder? Y me voy más abajo, con cualquier ser humano. Ni quiere hacer lo mismo usted, hermano, ni quiere hacer lo mismo yo. Atrevernos a sentirnos como los más o los mejor que hay, porque nos destronarán. Nos harán caer y nos convertiremos en todo lo opuesto de lo que éramos. Satanás era luz, se convirtió en tinieblas. Satanás era bueno, se convirtió en malo. Satanás era perfecto, se convirtió en imperfecto. Cuando la mentira nos engaña, nosotros somos los únicos que perdemos, porque repetimos, Dios nunca dejará su trono. Él seguirá sentado en ese trono alto y sublime como cantábamos. Dígale a alguien que tenga cerca, ten cuidado con eso. Dígale, ten cuidado con eso. Be careful, be careful, be careful. Precaution. Warning. ¿Qué le ponen en un restaurante cuando se moja el piso? Ay, ya me lo hacen lengua, hermana, gloria a Dios. ¿Cómo dice el San cuando se moja el piso en un restaurante? Caution. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice cuidado piso mojado? Porque se puede resbalar, porque usted puede caer. El Señor nos dice warning, caution, peligro. Te puede resbalar, puede caer. También que estabas, hijo. También que estabas, hija. Si yo te iba a elevar, ¿por qué te creíste tanto ahora? Te tengo que tumbar. Te tengo que bajar, te tengo que sentar, te tengo que castigar, te tengo que disciplinar. ¿Sí o no? Dígale, gracias, Señor, porque tú me cuidas. Vámonos a los últimos versículos. Génesis 3:5. Isaías 14, 13 al 15, Apocalipsis 13:4, o mejor les voy a dar de aquí para que no nos atrapiemos. Marido, Génesis 3:5, hermana Katia, Isaías 14, 13 al 15, hermana Carmen, Apocalipsis 13:4, hermano Eleazar, Primera de Corintios 4:4, hermana Nelva, Primera de Juan 3:12. Hermana Maggie, Primera de Timoteo 4:1 al 2. Hermana Carmen, Apocalipsis 2:10. Y creo que esta la vamos a dejar porque todavía tengo mucho material. Y digo que estos son temas, de mucha información. Génesis 3:5,
Isaías 14, 13 al 15. Mateo, ¿alguien le di Mateo? ¿No? Hermana Sarita, Mateo 4, 9. Apocalipsis 13, 4. Primera de Corintios 4, 4. Y primera de Juan 3, 12. No sé si di primera de Juan. ¿Sí di? Ok. Primera de Timoteo 4. ¿Alguien le di? Sí, primera de Timoteo 4, 1 al 2. Y Apocalipsis 2, 10. Creo que ese fue el último, ¿verdad? Ok. Ay, santo. Primera de Juan 3, 12. ¿Ya lo tienes? Ok. Vámonos a Génesis 3, 5. ¿Qué dice? Sino que sabe Dios que el día que vayáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tengamos cuidado, si engañó a Eva, nos puede engañar a nosotros. Isaías 14, 13 al 15. Fíjese, a mí lo que me impactó de todo ese versículo es: tú decías en tu corazón, ni siquiera decía con su boca. Dice: ay, hermana, yo no he dicho que yo, pero en el corazón está. Dijo: tú te decías en tu corazón. ¿Quién conoce el corazón? Solo Dios. No necesitamos hablar. Él sabe lo que nuestro corazón está queriendo. Dice: tú te decías en tu corazón. Que dice: ay, yo no he dicho nada, pero lo has sentido. Lo hemos sentido. Hermano, yo he sentido en mi corazón a veces: ay, Señor, yo quisiera hacer una predicadora como aquellas predicadoras blancas. O sea, grandes, ¿no? ¿Qué decías en tu corazón? Mateo 4:9, ¿qué dice? Satanás busca la adoración a toda costa, porque de allá vino. Él conoce el poder de la adoración. Él apenas ser adorado a toda costa, quiere ser número 1. Le dice a Jesús: si postrado me adorares, si no lo logré en el cielo, aquí en la tierra, dale, postrate, adórame. Y Jesús con la panza pegada al hueso, porque estaba grabando sus 40 años de ayuno. Ándale, tírate, que al cabo no puedes estar de pie, estás cansado. Apóstrate y adórame. ¿Y qué le dijo Jesús? Nanáis. ¿Qué le dijo? Nanáis. ¡No! Y con la misma palabra lo reprendió. Apocalipsis 13:4, ¿qué dice? ¿Tendrá lo que buscaba, sí o no? Sí. En el tiempo que la iglesia desaparezca, adorarán al falso profeta, a la falsa bestia, al falso cordero. Primera de Corintios 4:4. Pero repito, la iglesia ya no estará aquí. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me busca es el Señor. De los que tendrán ya el entendimiento cegado, o sea, de los que han sido engañados, adorarán al falso profeta, adorarán a la falsa bestia. Primera de Juan 3:12, ¿qué dice? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Su objetivo es obstaculizar los planes de Dios por medio de la línea genealógica escogida, de dónde vendría el Mesías. Acuérdense que la pastora nos predicó de Caín y nos predicó de Abel. Aquí Juan nos está diciendo que él empezó a contaminar la semilla engañando a Caín.
sembrando una semilla del mal. Por eso acuérdese siempre de ese piso mojado con el sign amarillo que dice warning, caution. Ese cartel amarillo nos lo pone el Señor a través de su palabra. Cuidado, 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 porque el maligno anda buscando dónde sembrar la semilla del mal. Enseñémonos a adorar al que es digno, iglesia, para no ser engañados. ¿Se recuerda la anécdota que le dije hace unas predicaciones antiguas del billete falso y del billete verdadero? ¿Se acuerdan que les dije? Que una banquera nos había enseñado en el movimiento nuestro que para saber distinguir los billetes falsos les enseñaron a conocer los billetes verdaderos, para que cuando ellos tuvieran en la mano un billete falso, facilito lo reconocen. Nosotros no conoceremos la falsedad del enemigo si no conocemos la verdad de Dios. Ay, ya se me cayó el cheque. Es el bill, Señor, pero yo no trajo. Es el bill de la iglesia del agua, perdón. ¿Entendemos hasta aquí? ¿Sí? Sí. Primera de Timoteo 4:1-2. Ya para terminar con Apocalipsis 2:10. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conveniencia. Fíjese, esto es el mal, la semilla del mal obrando genealógicamente, ¿ok? Primero contamina a Caín, después se levanta queriendo contaminar la generación, pero Dios levanta a Noé, ¿ok? Con una primogenitura de una nueva raza. Satanás es astuto, pero Dios es sabio. Repita conmigo, Satanás es astuto, pero Dios es sabio. Satanás es imitador, Dios es original. Satanás es mentiroso, Dios habla verdad. Amén. Aunque nunca serán comparables los dos, lo hago solo para darnos una idea de lo que bajo que es el diablo y lo alto que es nuestro Dios. Después entra en Ismael queriendo destruir la descendencia de Isaac, la promesa de redención. Después por medio de Esaú queriendo matar a Jacob. De los tiempos de los apóstoles, de los discípulos, entra en la iglesia primitiva bajo falsas enseñanzas. Por eso usted y yo tenemos que educarnos en la palabra para saber lo falso y lo verdadero, como dijo 1 de Timoteo 4:1-2, y terminamos con Apocalipsis 2:10. ¿Qué dice? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién echará a algunos a la cárcel? ¿Verdad que no Dios? Satanás echará a algunos de nosotros a la cárcel. ¿Para qué? Para ser probados. Levante la mano quien esté listo para ser encarcelado por Cristo. Ninguno, ¿verdad? Yo no quiero, pero si me toca. ¿Usted ha pensado en eso? Muchos no estuvieron listos para migración. Muchos estaremos listos para la persecución. Para el tiempo donde nos tirarán las puertas de la casa y sin propio aviso nos esposarán y nos echarán a la cárcel por no renunciar a Cristo. Hasta ahí Satanás se va a atrever
muchos para ver si es cierto. Y Dios, como a Job, le dará permiso para ver si es cierto que somos cada miércoles y cada domingo y cada viernes. ¿Estaremos listos para ese tiempo? Ese es el objetivo primario del diablo, no se olviden. ¿Cuál es el objetivo primario del diablo? Evitar que el plan de Dios en nosotros se cumpla. Póngase de pie. Vamos a entrar en las características de Satanás, la naturaleza de Satanás, sus limitaciones, y vamos a entrar en su destino final. Ahorita, iglesia, le puedo decir bíblicamente de antemano, ahorita el diablo no ha hecho nada mal. No ha despojado toda su furia todavía. Pero cuando lo haga, tenemos que estar listos. Nadie sabía lo que Nerón iba a hacer en la historia de la iglesia cristiana. Nadie creía que se iba a atrever a tanto, hasta que miraron que despedazó a Santiago, el primer mártir de la iglesia primitiva después de Esteban. Hasta que miraron a Pedro degollado, a Pablo degollado, a Pedro clavado en una cruz con la cabeza abajo. Hasta que se dieron cuenta de que la mayoría de los apóstoles estaban muriendo por mano de Nerón y obra en su corazón de Satanás. Dios lo pudo librar, sí. Y Dios nos va a poder librar a muchos, sí. Pero no lo va a hacer como no lo hizo con sus siervos tampoco. Por eso Él dice: el que no pierda su vida por mí, no será digno de mí. Por eso repetimos, esto es para valientes. Amado Dios, míranos aquí una vez más, Señor. Tu palabra nos enseña la verdad. Tu palabra nos enseña, Señor, a saber contra quién estamos peleando y cómo vencerlo. Tu palabra nos enseña cómo prepararnos a sus maquinaciones. Tu palabra nos enseña cómo estar alertas, atentos, sobrios, velando, vigilando. Ayúdanos, amado Dios, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Señor, tú sabes que este camino no es fácil porque tú lo viviste. Y porque tú lo viviste, tú nos entiendes y tú nos ayudas, amado. Enséñanos a descubrir, porque tu palabra dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Enséñanos, revélanos, instrúyenos, capacítanos, para que no tan fácilmente seamos destruidos, seamos derrotados, para saber cómo tú le hiciste en el desierto para vencerlo. Gracias por palabras escritas como Santiago 4:7, Señor. Que nos sometamos a ti, que lo resistamos a Él, para que cobardemente Él huya de nosotros. Haznos una iglesia entendida, capacitada, Señor, sabia, prudente, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias en esta noche por la enseñanza. Ayúdanos a retenerla, a grabarla en la tabla de nuestro corazón, Señor, para saber cómo contraatacar en tiempo de que el adversario venga y arremeta. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Guárdanos en el hueco de tu mano y enséñanos a hacer tu voluntad. Porque somos una iglesia peleando contra un enemigo ya vencido. Y te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos despedimos esta noche de tu
casa, mi amado Dios, esperando que nos lleves en paz, con tranquilidad y fuerza, para seguir militando no según la carne, sino según el Espíritu. Ayuda a mis hermanos, Señor, que se han desanimado, que se han caído, que ya no quieren proseguir, que ya no quieren caminar. Ayúdales, amado Dios, y dale fuerza, entendimiento y conocimiento para poder contraatacar en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Salúdense, abrácense, bendíganse.